RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a analizar toda esta temática que ha sostenido el jefe de Estado, el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo, ante el Congreso de la República, con el doctor Vicente Alanoca, que es antropólogo y también es uno de los analistas más destacados al cual nosotros siempre molestamos aquí en Enlace Regional. Doctor Vicente Alanoca, gracias por este contacto. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Lizardo. Siempre es un honor estar en RCR. Siempre a sus órdenes también, ¿no? Es una situación poco complicada, ¿no?, para el país, no solo por la pandemia, sino también por la guerra que se vive, ¿no?, que conocemos todos, y también por esta inestabilidad que pues se pretende presentar a partir de la crisis que pues va afectando al sistema, digamos, de legitimidad que tiene nuestro presidente, nuestro Congreso, ¿no? Y creo que ayer ha sido un día especial, un poco para ver, seguramente muchos de los ciudadanos hemos escuchado, y también estábamos a la expectativa, y seguramente esto va a traer todavía mucho que debatir en el futuro. A sus órdenes, señor Lizardo. Así es, doctor Alanoca, porque como usted bien lo dice, nosotros estamos pasando muchas crisis en lo que respecta a la salud, y se espera mucho que se haga por parte de nuestras autoridades, tanto el gobierno central como el Congreso de la República, ¿no?, que son instituciones muy importantes en nuestra democracia. ¿Cómo analiza usted el mensaje que ha dado el presidente de la República el día de ayer? Bueno, para mí creo que he visto de lo que fue, digamos, la presentación al inicio cuando asumió el mando. Este es el segundo mensaje, un poco con ciertos aciertos, pero todavía le costó y le cuesta reconocer esos desaciertos, ¿no? Por ejemplo, y creo que tiene razón la gente, digamos, de la derecha, y aprovechar esos. Hay gente que no tuvo en el entorno de los equipos, no solo ministros, que de hecho que hubo gente muy destacada, ¿no?, como Pedro Franque, el mismo Aníbal Torres, el mismo Anaí Durán, y toda la gente que estuvo ahí, gente con perfil para poder replantear el accionar del país, que requiere enfrentar no estos problemas que hoy estamos viendo, sino el problema de inseguridad, el problema de salud, ¿no?, y también el tema de la crisis, ¿no?, que pues económica que afronta nuestra población. Entonces, para mí, en suma, es un mensaje un poco para apaciguar, ¿no?, pero hay detrás de estos mensajes otros actores, ¿no?, que todavía no se visibilizan. Detrás de esta cuestión de la vacancia, por más que sea excelente el mensaje o la actitud, digamos, concertador que ha tenido el presidente, hay en el trasfondo de esto hay otras cosas que pues no van a convencer para la gente pues que tiene intereses, digamos, metidos en temas de corrupción, porque sabemos que hasta hoy, y probablemente estoy convencido, señor Lizardo, el próximo acusado va a ser Pedro Castillo, y creo que vamos a tener seguramente perseguido prófugo, porque creo que así la tendencia va en eso. Yo me acuerdo cuando estuve en Ayacucho, en una conferencia decía, mira, lo van a sacar a Kuczynski, que me decía que tú eres brujo. No, o sea, la tendencia va a eso. Entonces creo que hay intereses ocultos en cada grupo alrededor del entorno del mismo presidente, y también hay intereses ocultos detrás de esta cuestión bajo el nombre de la democracia, del pueblo peruano, todo lo demás, porque eso es evidente, ya no necesita ser experto, sino basta ver qué hay detrás de esta gente que pues se convierte en voceros de estos grupos que tienen otros intereses, que no es el país, no es la ciudadanía, no es la seguridad, no son los intereses colectivos del bien común que tiene el país, no afrontar desde la cotidianidad, desde su dolor que pues estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que un mensaje muy bien construido, y seguramente si es que nosotros asumimos, y él asume, reconoce, admite esos desaciertos, esos errores, y además se compromete en corregir con gente que pueda, digamos, asumir un compromiso colectivo por el país, sería distinto nuestro país, porque creo que hay capacidad. Lo que pasa es que pesa más el tema del partidarismo, no político,
de interés personal, no más que los problemas comunes que aqueja a la ciudadanía en el país. Ahora, doctora Lanoca, porque ayer también se tuvo mucha expectativa y se generó estas informaciones de que el presidente de la República iba a adelantar las elecciones. ¿Cómo califica usted esta participación que ha tenido el Premier en deslizar este tipo de informaciones ante la presentación del presidente de la República? Bueno, la población ha votado o ha ido a las urnas para poder estar hartado de la forma como se maneja el país y sobre todo ha perdido credibilidad el Congreso, ¿no? En la forma como viene actuando. O sea, hay cosas que no son urgentes, prioritarias en el país. Entonces, sería muy bien para gran parte de la población en el país adelantar las elecciones, o está pidiendo en la calle a la gente que se vayan todos, incluido el presidente, porque si mañana prosperara la vacancia, digamos, o pues aprueba el Congreso, probablemente vamos a tener una convulsión, una desestabilidad total en el país, porque la ciudadanía, la población común y corriente, ha perdido credibilidad en sus congresistas, en el mismo gobierno. Entonces, lo único que nos queda es, como en algún momento dijo, y yo lo he planteado, es el diálogo, ¿no? Dejando de cosas ahí, ¿no? Para poder pensar y replantear nuestras acciones a partir de las instituciones, como es la PCM mismo, los sectores, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Además, el mismo Congreso tiene que evaluar cuál es su aceptación a nivel de la población y cuáles son las leyes o cómo está legislando en relación a la problemática del país. Por ejemplo, el tema de educación, el tema de salubridad, el tema de inseguridad. Y creo que yo he recogido dos cosas importantes de lo que dijo el Premier. A nuestro Policía Nacional, los delincuentes los han vencido. Tenemos que enfrentar, no tenemos que abandonar a nuestros policías en el país. Ahí tenemos el ejército, ahí tenemos el poder judicial y sobre todo la ciudadanía que tiene que afrontar. En otros contextos, pues los ronderos, los tenientes, las juntas vecinales están enfrentando al tema de la inseguridad. Entonces, necesitamos enfrentar el tema, este flagelo de la corrupción, de la inseguridad, del tema de la salubridad, todos juntos, medios de comunicación, pero que no respondan a intereses de clanes de poder, son los que hacen daño y vienen haciendo daño a nuestro país. Hay problemas urgentes que hay que resolver en el país, en las provincias, en los distritos, en la misma capital, porque a veces hay esta ruptura de relación, de percepción, que el limeño es enemigo del provinciano o el provinciano es enemigo del limeño. Hay que romper con actitudes en la práctica, porque hoy nos toca pensar el país y accionar por el país. Doctor Lanoca, yo le decía esta participación del Premier previo a este mensaje de la Nación del presidente Pedro Castillo, en que deslizó que iba a haber sorpresas y entre ellas era este adelanto de las elecciones. Confirmarían pues ahondar más, como se dice, echar más leña al fuego, ¿no? Esta actitud del Premier, incluso algunos ya congresistas han dicho de que estaría el mismo Premier petardeando a su propio presidente, al propio presidente de la República, Pedro Castillo, quitando la buena voluntad de esta expresión que ha tenido el jefe de Estado de tener un acercamiento para poder gobernar bien. Bueno, yo creo que por las cosas que ha venido haciendo el Premier tiene su actitud, ¿no? Y quizás eso un poco lo desestabiliza y también eso tiene que dejar de lado, porque al final hoy, en este momento tan difícil que estamos afrontando, muchos hemos subsistido al tema de la pandemia, ¿no? Y quizás el tema de la crisis internacional por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania va a salpicar fuertemente a nuestra ciudadanía. Entonces, en este momento no creo que sea momento para poder convocar elecciones y generar una desestabilidad en el país. Seguramente la población estaría contento cuando, digamos, lo hace eso, pero sin embargo no podemos generar, ¿no?, más confrontación en el país. Necesitamos diálogo. La población necesita, digamos, respuestas, acciones concretas frente a la situación de educación. Por ejemplo, recién estamos empezando en algunos lugares, no ha empezado el tema de educación presencial,
Sin embargo, nuestras autoridades, nuestro premier, no, el mismo presidente, nuestro Congreso está abocado a otro tipo de problemas que pues son más intereses personales que intereses nacionales. Entonces, en esa situación compleja que nos toca vivir, no me parece el momento adecuado, salvo que haya alguna situación, digamos así, contundente, que evidencie esta situación, sí pues podría ser, pero sí creo que somos humanos y tenemos que tener ese sentimiento por los 55 pueblos originarios que no son parte de este sistema, no, que también sienten ser peruanos, aunque alguna gente no reconoce, pero tenemos que admitir también, eso es lo que tenemos, y no podemos ir contra, digamos, contra lo que estamos haciendo. Entonces, creo que es una tarea conjunta que hoy necesitamos no reflexionar, sino accionar desde nuestra praxis, ¿no? En las responsabilidades que nos toca asumir a cada uno de nosotros, los ciudadanos, los pueblos, las organizaciones, las instituciones. Tenemos que empezar a replantear, ¿no? A refundar nuestras instituciones. Y creo que si no lo hacemos, pues habrá que también aceptar lo cierto que, digamos, en algún momento propuso y viene proponiendo el mismo premier, porque si tenemos un Congreso improductivo que no aporta al desarrollo del país, no afronta los problemas urgentes que aqueja a la sociedad, pues también tenemos cuadros políticos, gente que pueda hacerlo de una manera mejor. Entonces, en ese caso sí, pero en el momento actual no me parece personalmente llegar a esta situación de confrontación entre estos dos poderes del Estado. Y es una cosa muy delicada, o sea, estamos jugando con el fuego, ¿no? Y eso no es el momento, o sea, es una forma de poder, digamos, como usted dice, echar más leña al fuego, y no necesita el país de esas cosas, sino necesitamos estabilidad, mirar para adelante, y pues si alguien por ahí quiere liderar una propuesta política de transformación, de refundación del país, que lo haga y venga trabajando con todos los sectores, con todas las instituciones, y que tengamos autoridades legítimamente, legalmente elegidas y legítimamente admitidas por los sectores de la población. Y nosotros, los que sí o no votamos, tenemos que reconocer también que decir, la democracia son juegos o reglas democráticas que pues tenemos que respetar, ¿no? A la mayoría, que ese es, digamos, el don fundamental en esta situación tan difícil que nos toca vivir, ¿no? Como hoy pues estamos debatiendo, discutiendo cosas que no son pues importantes para el país. Hay otros problemas, el tema de la pandemia, el tema de la anemia, ¿no? Y otros problemas muy graves que pues no hemos resuelto en el país. Obras abandonadas, niños abandonados, el tema de los puestos de salud abandonados, ¿no? Entonces, esas cosas son los que tienen que preocuparse nuestros congresistas, fiscalizar, denunciar, y a quien caiga, como dijo el presidente, pero no solo en la palabra, en la retórica, sino en la práctica, y queremos ejemplos concretos. Y esto, pues ahí seguramente está atento la población, porque la población, señor Lizardo, ha votado por una nueva constitución, y parece que esto se está descongelando. Entonces, en un momento seguramente le va a pasar la factura a la ciudadanía y a la población, que pues piensa que hay que cambiar el contrato social para poder replantear un país distinto, con rostro pues inclusivo, ¿no? Intercultural, y también por el bien común. Así es, y doctor Alanoca, porque lo que quiere el pueblo es que ya se comience a trabajar, ¿no? Y que se acabe estos conflictos que se tienen. Mire, vamos a cumplir ya 8 meses de gobierno y se sigue con este tema de la vacancia, se sigue con este tema de las interpelaciones. Ya nuevamente se va a presentar para el 28, se ha citado al presidente de la República para ya con un tema de la vacancia, que se tiene que conseguir las firmas necesarias, son 87 firmas. Hoy se está interpelando al ministro de Salud y al ministro de Justicia, que vamos a ver si van a ser censurados o no. Pero como usted dice, mire, por ejemplo, se ha comenzado el año escolar con mucha dificultad. Hay un informe en donde se precisa de parte de la Contraloría que el 60% de las infraestructuras de los colegios están en mal estado, que no hay el sistema de agua y desagüe. Eso solamente viendo lo que es la educación. Y las zonas más afectadas son las zonas en donde el Estado no llega. Y es donde ambos poderes del Estado se deben preocupar, el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Que comiencen a trabajar de una vez para el bien de nuestro país. Claro, por ejemplo, yo le doy cuenta, yo soy de una comunidad. En mi comunidad hay un tambo, ¿no?
hay niños ahí alrededor de ese tambo. Entonces, si uno va, yo la verdad me he ido ahí a trabajar, no pensando, imaginando que es un tambo donde hay conectividad, hay línea, todo. Sin embargo, uno se da cuenta, hay niños que no tienen celular, esto del tablet todavía no llega. Entonces, esto de la educación virtual realmente es un engaño para mucha gente, y eso son los problemas que tenemos que resolverlo, mi querido señor Lizardo, porque ahora el tema de salud, ¿no? Mira, mucha gente en las comunidades ha subvencionado al Estado, ¿no? Porque, mira, ha sabido enfrentar, y gracias a Dios no hay, digamos, no hay más muertos que en los medios urbanos, y seguramente hay que aprender de estas comunidades, ¿no? Entonces, son problemas que todavía, pues o sea, hay gente que no conoce el país, y son los que deciden lo que se tiene que hacer en el país, ¿no? Ahora, hay mucha gente que critica los medios de comunicación. En esos lugares es importante el rol de los medios de comunicación. No llegan, a la justa llega una radio ahí, ¿no? Entonces, esas cosas no solo pasa en mi pueblo, sino pasa en muchas partes del país donde conozco. Entonces, estos problemas, mientras nuestras autoridades se dediquen a otro tipo de problemas, va a seguir siendo. Y seguramente detrás de estas actitudes de la interpelación, ¿no?, o de la vacancia, hay otros intereses que no se dicen. Y la gente ya no se da cuenta, ya se da cuenta también, ya no es tan tonta, ¿no?, de estas cosas. Entonces, lo que pasa es que estamos educando una generación, ¿no?, donde pues no tiene acceso, y son los futuros ciudadanos que van a elegir a las próximas autoridades. Entonces estamos formando una generación de jóvenes que va a ser muy vulnerable, manejable, ¿no?, manipulable, ¿no? Es lo que ha pasado. O sea, la factura de nuestra mala educación hoy lo estamos pagando nosotros. Entonces, no podemos seguir en esto. Callar, ¿no?, o decir que no pasa nada es ser cómplice. Entonces, creo que hay problemas urgentes que hay que afrontar, hay que encarar, y seguramente el presidente también tiene que aprender. Ahora, de hecho que el Perú no necesita pues presidentes, congresistas o funcionarios que vayan aprendiendo, porque es como entrar a la cancha. Desde el primer minuto tiene que empezar a jugar y a trabajar por el país, a sudar la camiseta del Perú. Y eso hace falta si no están sudando la camiseta para su lado, ¿no? Para propósitos mismos, ¿no? Tienen que ser propósitos comunes, ¿no? Entonces, yo pienso que el rol que hacen ustedes, ¿no?, los medios de comunicación, es importante, pero siempre y cuando también que sea plural, ¿no?, se escuche las otras voces. Yo estaba viendo a través de su canal, por ejemplo, la actitud racista de mucha gente que está o sea, a favor de la vacancia, pero uno se da cuenta, mira, qué tipo de intereses se juega en esas movilizaciones. Es seguramente en el otro lado que están contra la vacancia también. Necesitamos sincerar las cosas en un país, y eso va a depender de esta arma que es la educación. Entonces, yo pienso que es una tarea difícil que nos toca. Creo que hoy tenemos que asumir, no con corazón, sino no solo con el corazón, sino también con sentimiento para nuestro país, que hay niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, personas con discapacidad, gente que no tiene, digamos, ningún pan que llevar en el día. Sin embargo, pues hay gente que ni siquiera hay mucha gente que sus hijos no estudian en el Perú, no están en el país. Entonces, ¿qué sentimiento y corazón va a tener por el país? Entonces, hay muchas cosas que hablar, señor Lizardo. Yo, la verdad, los agradezco, los felicito por este rol que ustedes están asumiendo, porque es un ejemplo de lo que debería ser los medios de comunicación a nivel nacional. Entonces, si nosotros, con las cosas que tenemos en el país, podemos convertirnos en una gran potencia, un Perú transparente. Creo que el Perú no necesita actuar con resentimiento, ni con etnocentrismos, ni con egocentrismos. Necesitamos ser plurales, dejar de hacer las cosas, porque el tema de identidad puede tener doble rasero. Entonces, una forma de poder construir el Perú es como nuestro Taita Arguedas soñó, de todas las sangres. Yo le agradezco, muchas gracias. A usted, disculpen, doctor, por el impasse que hemos tenido. No. Estamos todavía saliendo del último, digamos, de esto de la pandemia. Creo que todavía son las secuelas de la pandemia, y
Sin embargo, siempre estamos predispuestos para poder colaborar con nuestras modestas opiniones y reflexiones. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctor. Y un abrazo a ustedes. RCR, la red que comunica y une al Perú.